Yom de hoy dice así. Hoy es 11 de Menahem Av y vamos a tener una enseñanza muy grande. Perdón, ¿por Va, qué dos Menajen? enseñanzas. Se llama Menahem porque Menahem viene de consuelo. Ah, Entonces es interesante la pregunta porque consuelo tiene que ver con que nosotros somos consolados, pero a su vez nosotros consolamos a Shem porque tuvo que destruir el templo, digamos. ujú. Dice así, el Alter Rebbe fue a Mesrich con su hermano Rabbi Yehuda Leib. El Alter Rebbe, antes digamos, de elegir un camino puntual a quién seguir, tenía dos opciones. O ir a Vilna, que Vilna era el centro de los que, digamos, de los adversarios del hasidismo, o ir a Mesrich, a lo del el Magid del Mesrich. Entonces él dijo, estudiar, Baruch Hashem, ya sabía, pero tefilá, eso tenía que aprender. Se refiere, no es que no sabía hacer tefilá, hacer una tefilá con profundidad, con estudio previo. Dijo, para eso voy a ir, para eso fue a Mesrich. Ahora, ¿qué pasó ahí? No fue solo, fue con su hermano. Su hermano se llamaba Rabbi Yehuda Leib, también escribió libros de Alajá. Cuando fue en el año 5524, 1764. Rabbi Yehuda Leib fue sin el permiso de su mujer y por eso tuvo que regresar. Si uno se va a un lado, tiene que ser con la anuencia de la esposa. El Alter Rebbe llegó a Mesrich y se quedó allí la primera vez hasta después de Pesach de 5525, 1765. O sea que estuvo casi 8 meses, 8 o 9 meses. Durante 2 semanas dudó si quedarse allí y el primer Mahamar que escuchó fue Nahamú Nahamú. Este Shabbat, de hecho, que viene ahora, estuve que solamente mañana pasado vamos a hablar de esto, de lo que es este Shabbat, pero en principio se lo llama Shabbat Nahamú. Nahamú, porque así empieza la Haftará. Así dice el profeta Yeshayahu, Nahamú, Nahamú a mí. Doble consuelo para mi pueblo. A su vez empieza esta semana 7 semanas de consuelo hasta Rosh Hashanah. Lo que es incierto es si fue el primer Mahamar cuando llegó o el primero después de las 2 semanas en que decidió quedarse y quedó ligado al Magid. Miren cómo esa decisión del Alter Rebbe también cambió el curso de la historia, por lo menos para todos aquellos que intentamos ser sus discípulos y seguidores. O sea, decenas de miles o centenas de miles de familias y de personas que abrevamos con sed las enseñanzas del Hasidut, del Hasidismo, especialmente el Hasidismo Chabad. En general en la vida hay un tema que el ser humano tiene muchas cualidades y también muchas debilidades. Una de las debilidades que tenemos que trabajar con esto, es saber reconocer cuando uno se equivoca. Y uno de los grandes males seguramente que tenemos en esta época que nos toca vivir, entre tantas otras, es el saber reconocer cuando uno se equivoca. Todo que uno escucha a los dirigentes, a los políticos, a los técnicos de fútbol, a los jugadores de fútbol, cualquier otro deporte, en cualquier otra área, en cualquier otra ciencia, nadie se equivoca, son todos perfectos. Dicen, son distintas opiniones, puede llegar a decir, pero la gente no tiene esa grandeza de saber decir, me equivoqué.
Después vamos a hablar un poquito más de esto. Pero para poder ver un poquitito de qué se trata, hay algo fabuloso que trae el Talmud en distintos lugares, que había un gran sabio que se llamaba Rabbi Shimon Amsani. Así se llamaba. Este de Rabbi Shimon Amsani se caracterizó por explicar cada uno de los et que están escritos en la Torá. Et quiere decir, es la, ¿cómo se llama? Conjunción. Y, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer versículo de la Torá dice, Bereishit bara et hashamayim ve'et haaretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Hashamayim ve'et haaretz. Él explicó cada vez que en la Torá dice et y, porque la verdad que la Torá podría haber dicho Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz, o Bereshit bara Elohim hashamayim ve'aretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. O sea, los cielos y tierra. ¿Por qué tiene que decir y la tierra? Digamos que en hebreo se entiende mejor. Pero ¿para qué hacía falta poner el et? En hebreo no era indispensable ponerlo. Y así también, por ejemplo, tenemos en los 10 mandamientos. Cuando habla de honrar a los padres, dice, Kabet et abija de et imeja. Y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no dice honrarás a tus padres? O honrarás a tu padre y madre. ¿Por qué tiene que decir y a tu madre? Ahora sí ya vamos a explicar. Y este Rabbi Shimon Amsani, algunos dicen que se llamaba Rabbi Nehemia Amsani. Este Rabbi Shimon Amsani, él explicó todos los et, hasta que llegó a uno, que está en la parsha de esta semana. Ahora sí ya lo vamos a ver. Y cuando llegó a este et y no lo dijo, esto no lo puedo explicar, entonces dijo, me arrepiento, digamos, dejo todo lo que enseñé hasta ahora. ¿Ustedes saben cuántas veces dice la palabra et en todo el Tanaj? Un poquito menos de 10.000 veces. 9.510 veces. En el Humash, en los 5 libros de la Torá, está escrito 3.820 veces. En el Bereishit solo está escrito en 863 veces. Y por ejemplo, en el libro de Nahum, que es uno de los profetas, está escrito una sola vez la palabra et. Rabbi Shimon Amsani, él pudo explicar por qué venía cada uno de estos et. Por ejemplo, vamos a decir el más famoso para no entrar y no alargar. Cuando dice Eta Shamay, Kadete Tabija de Etimeja, y esto lo traen también los sabios, uno sabe que dice, ¿por qué dice honrarás a tu padre y a tu madre? Dice para incluir también al hermano mayor que uno tiene que honrar. O sea que sabemos que cada letra y cada palabra, ni que hablar, en la Torá es exacta. Entonces, al haber una palabra de más, ¿qué aprendemos? Aprendemos que no solamente hay que honrar al padre y a la madre, sino también al hermano mayor. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué justamente Rabbi Shimon Amsani, después que le explicó todo, él y tuvo un caso que no supo explicar, y ahora voy a decir cuál es, ¿por qué él, digamos, dijo, no sirve todo lo que expliqué? Dejo todo de lado. ¿Cuál es el versículo que no supo, que él no sabía explicar? El versículo que dice, Tayeme lo queja tira, a Dios, tu Dios, le vas a temer. Que hay que temer, hay que tener temor a Dios. Entonces pregunta, él lo entendía, ¿para qué tiene que decir et? A Dios, tu Dios, tendría que decir, temerás a Dios tu Dios. ¿Para qué tiene que decir y a tu Dios?
vas a temer, o a tu Dios vas a temer. Cuando él dijo, no puedo explicar esto, entonces todo lo demás no sirve. Sobre esto hay varias explicaciones, hasta que vino Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era un alumno de él, estuvo en una generación posterior, y Rabbi Akiva dijo, porque él decía, ¿qué quiere decir temer a Dios? Se entiende que hay que temer a Dios. ¿Para qué dice, y vas a temer a Dios? Es algo lógico. Viene Rabbi Akiva y explicó lo siguiente. Vas a temer a Dios se refiere que también tenés que tener temor de los Talmidei Jajamim. O sea, el temor quiere decir no solamente tenerle miedo, sino reverenciar, honrar, digamos, a los Talmidei Jajamim, a los sabios de la Torah. Así explicó Rabbi Akiva. Ahora sí vamos a analizarlo un poquito más. Ahora, ¿cómo puede ser que Rabbi Shimon Amsani, él no podía explicar esto, y como no pudo explicar esto, largó todo? Hay varios comentaristas que explican. Uno de ellos es el Rav Kook, Rabbi Yitzhak Meir Kook, creo que se llamaba, que es, o Yitzhak Kook, que era el Rabba Rashi de Israel, el primer Rabba Rashi que tuvo Israel, digamos, de la época moderna. Él falleció antes de la guerra, en el 36, si no me equivoco. Una personalidad muy, muy reconocida. Y el Rav Kook explicó así. Uno tiene que entrar en contexto cuando se dicen las cosas. Y esto también, de acá solo, antes de explicarles qué es lo que explicó el Rav Kook, acá tenemos algo que tenemos que entender nosotros. Los sabios de cada generación, y no solamente de cada generación, sino de cada comunidad, los dirigentes de cada comunidad, los rabanim de cada comunidad, tienen que saber qué es lo que pasa en la comunidad, cuál es el contexto de la comunidad, cuáles son las necesidades de la comunidad, y en función de esto pueden dictar normas para la comunidad. Incluso normas que tal vez son para esa comunidad y no son para otra. Ustedes fíjense que de repente hoy tenemos Ashkenazim y Sefaradim. Dentro de los Ashkenazim hay un montón de ramas. Dentro de los Sefaradim hay un montón de ramas. Y de repente encontramos cosas que unos hacen de una manera y otros hacen de otra manera. ¿Y por qué puede ser esto? Uno de los motivos es eso, que uno continúa con las costumbres de los antepasados, y los rabanim que tuvieron los antepasados de repente dictaron determinadas normas que eran aplicables a ese momento y a ese lugar. Y esto es fundamental de hacerlo. Viene el Rav Kook y nos explica así. Rabbi Shimon Amsani vivió más o menos en el año 40 de la era común. O sea, unos 30 años antes de la destrucción del templo. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento, en Roma especialmente, presta atención, es muy interesante. En ese momento en Roma estaba surgiendo lo que era el cristianismo. Pero los primeros cristianos fueron también Yehudim. Entonces, la gente, el Yehudí de paso, o sea, los comunes como nosotros, tal vez no iban a poder entender cuál es la diferencia, y que de hecho pasaba, no entendían cuál es la diferencia entre lo que era tradición y la diferencia con lo que estaban haciendo estos nuevos, digamos, estos Yehudim que estaban trayendo el catolicismo, porque lo que hacían era muy parecido, o por no decir lo mismo. Entonces, para que no haya confusión, de acuerdo a lo que explica Rav Kook, entonces Rabbi Shimon Amsani dijo, bueno, no va todo esto, para que no digan, bueno, de repente una cosa sí, otra no, porque Rabbi Shimon Amsani podría haber dicho, bueno, todo esto que expliqué está todo bien, esto que no expliqué, que no sé explicar, esto no está bien.
¿no es cierto? En la Gemara encontramos muchas veces que hay cosas que quedan en pregunta. Escuché del rabino de Rabbi Haim de Brisk que él decía, no hay que tener miedo de una pregunta. Si uno no tiene la respuesta, no tiene la respuesta, pero no quiere decir que la pregunta no sea buena. No siempre tenemos todas las respuestas. Más aún, el Talmud termina en muchas ocasiones y dice Teiku. Teiku quiere, o sea, cuando no hay una respuesta, dice, "Bueno, cuando venga el Yahú, y va a venir el Yahú, el Mashiach, van a responder todas las preguntas que nos quedaron así flotando. Después vino una segunda generación, la generación de Rabbi Akiva. La generación de Rabbi Akiva estaba todo claro. Estos eran los Yehudim y estos que se fueron formaron el grupo de los, o la religión, o como quieran llamarse, de los católicos o cristianos, etcétera. Ahí no había problema, porque si Rabbi Shimon Amsani hubiese dicho lo que dice de et Hashem lo queja tirá, vas y a Hashem tu Dios vas a temer, que él dice, que Rabbi Akiva dijo, para incluir a los sabios, que a los sabios tenemos que temer, tenemos que reverenciar, etcétera. Entonces, en la época de Shimon Sani no había diferencia, no se podía percibir cuál realmente era un sabio y cuál no era un sabio. ¿Cuál era un sabio que lo que no estaba profesando el judaísmo? Aunque eran Yehudim. En la época de Rabbi Akiva ya se sabía perfectamente quién era quién. Este es el otro, por eso se pudo explicar quiénes eran los sabios de la Torah. Más acá, o sea, hace más o menos unos 100 años, había un sabio muy grande llamado Rabbi Yehuda Leib Hassman. Rabbi Yehuda Leib Hassman fue uno de los grandes sabios del Musar. Y en realidad viene a decir que Rabbi Akiva no viene a contradecir o hacer digamos, un debate con Rabbi Shimon Amsani, sino que viene a agregar. Entonces, ¿qué dice? Aumentar a los sabios de la Torah. Pensemos lo siguiente, ahora para entender bien a qué se refiere esto. Pensemos lo siguiente. Digamos que cualquiera de nosotros somos durante 40, 45, 50 años, dedicamos nuestra vida a la ciencia. A la ciencia, puede ser a las matemáticas, puede ser a la economía, puede ser a la química, a la medicina, lo que sea. Y después de 40 años de ir logrando conocimientos que por ahí nadie nos conocía, llegó un momento que nos designan con el premio Nobel de Química, por decir algo, ¿no es cierto? De los más famosos. Entonces ahí todo el mundo empieza a hablar de fulano, mengano, mirá, este es uno de los científicos más importantes de nuestra época. Y todo el mundo habla y él sabe y le van a dar el premio Nobel. Y digamos que esta persona, cuando está en el aeropuerto, pensando sobre las fórmulas que él, digamos, que inventó, descubrió, etcétera, se da cuenta que hay un error en una fórmula. Y ese error de la fórmula tira abajo todo digamos, toda la hipótesis que él enseñó. Y al tirar todo esto abajo no sirve de nada. Entonces él se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Viajo a Oslo a recibir el premio o no viajo a recibir a Oslo, a Noruega o a Suecia? ¿Viajo a recibir el premio o no viajo a recibir el premio? Entonces piensa dos cosas. Por un lado dice, bueno, está bien, es verdad que acá en este punto, en este descubrimiento me equivoqué y con este error se cae toda la teoría que yo enseñé y que por eso me están dando el premio Nobel. Pero por el otro lado, hay un montón de cosas que sí yo descubrí y un montón de aportes que yo hice a la humanidad. Entonces, ¿me merezco o no me merezco el premio Nobel? Es una pregunta.
llegar a la conclusión de decir, no me tomo el avión y no voy porque no me lo merezco, porque me equivoqué, eso es muy difícil de decir, muy difícil de aceptar. Pero acá vemos la grandeza de Rabbi Shimon Amsani. Rabbi Shimon Amsani, él casi 10.000 él supo dar la respuesta de qué se trata, pero uno no lo pudo interpretar. Entonces él era Midata Emet, él era Emet, justamente en el Ayom Yom que leímos ayer, ahí dice que el Alter Rebbe exigía y escribió en el Tanya Midat Emet le Yaakov. Él exigía para los Hasidim la cualidad de Emet, de ser sincero, de ser verdadero. Dice que si el Alter Rebbe no hubiese puesto estas palabras en el Tanya, hubiese tenido 50.000 Hasidim más. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer esto? Esto es lo que era Rabbi Shimon Amsani, o Rabbi Nehemi Amsani, de acuerdo a otras opiniones. Él, él podía haber dicho así, que Shem Shekival Tishar la Drisha, así como recibir recompensa por haber enseñado todas estas cosas, Kival Tishar a la Prisha, también recibir recompensa por haberme apartado ahora. Ahora me aparto, me voy, renuncio a todo esto, porque me equivoco, porque no tengo la respuesta para algo. Yo estoy contento, decía Rabbi Shimon Amsani, de estar con la verdad. No me interesa estar, figurar, que me den el premio Nobel o el premio no sé cuál. No me interesa todo eso, porque a mí me interesa el Emet. Después viene Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva que explica que ese Et se refiere a los Talmidei Jajamim, a los sabios. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno tiene que rendirle pleitesía a los sabios? Nosotros no le honores a los sabios. A ver, el sabio que busca el honor, así dice Pirkei Avot, el honor se le va a escapar de él. Así dice el que persigue el honor se le escapa. Y aquel que no persigue el honor lo persigue a él. Pero nosotros tenemos que ir a darle los honores a los sabios. No es esta la interpretación. La interpretación es que todo lo contrario. El sabio verdadero es el que transmite las palabras de Hashem. Y no dice, esto lo digo yo, sino al contrario, tiene toda la humildad y toda la nulidad ante la sabiduría divina. Él todo lo que hace es que es un transmisor de la palabra de Hashem. Entonces, cuando la gente se da cuenta, ¿quién es este Talmid Jajam? Este Talmid Jajam no es que llega al templo, llega a la yeshiva, para que todos ahí le den el cabot, se le pongan de pie. Atención, uno tiene que hacerlo y darlo porque él sabe transmitir todo eso. Pero él no tiene que esperar esto. Y, y, y si alguien no lo hace, no tiene que ofenderse para nada, porque su misión es transmitir la palabra de Hashem. Y a eso es lo que tememos, a lo que él está enseñando, profesando, difundiendo, enseñándonos en definitiva. Porque el Jotem, el sello de Hashem, es Emet. Emet, verdad, es el sello de Hashem. Sobre esto también encontramos lo que decía el Rebbe de Kotz. El Rebbe de Kotz decía, ¿qué quiere decir aumentar, incluir a los sabios de la Torá? El, el sabio de la Torá tiene que saber que él también está obligado a tener temor de Hashem. No solamente aquellos que reverenciamos a los sabios de la Torá porque están transmitiendo la palabra de Hashem, sino aquellos que realmente son los sabios de la Torá, tienen que tener el temor de Hashem y hay que resaltarlo. Era una forma media sarcástica que decía, no te creas que porque vos sabés tanta Torá y enseñás Torá y realmente lo haces muy bien, eso no te da derecho a creértela. Siempre tiene que estar anulado frente a Hashem. Y como decíamos al principio, vivimos en una época muy difícil.
una época difícil de que la gente sepa reconocer los errores que tuvieron. Hace, creo que 10 años, si no me equivoco, o 20 años, no me acuerdo ya, 15, 5, 6, no me acuerdo cuándo justo, que fue que por decisión gubernamental se echó a 10.000 Yehudim que estaban viviendo en Gush Katif, que estaban viviendo en Gaza, o Gaza, o Gaza. Y decían, no, vamos, y los echaron. Y fue terrible, y después vinieron los gazatíes, destruyeron la sinagoga, todo lo que había ahí lo destruyeron, que era un vergel. Israel exportaba incluso frutas o verduras que crecían ahí en toda la zona. Eso aparte, no, digamos, no es que eso era lo más importante. Pero decían, vamos a dejarle nosotros la franja de Gaza a los gazatíes y vamos a tener paz. Y vemos que fue todo lo contrario. Ahora, eso no fue solamente la decisión de una persona, pues todo el gobierno y todos los diputados, o muchos, escuchamos alguno que haya dicho que fue un error, una decisión totalmente equivocada, el echar, el sacar, el expulsar a los propios Yehudim que vivían ahí en Gush Katif. Yo no escuché a nadie. No sé si alguno de ustedes escuchó a alguien que haya dicho el error que cometimos. Y hoy desgraciadamente, estamos pagando todas las consecuencias. Que dice que esto, que lo otro, que todas las cosas que se dicen. Era, o sea, realmente era duro, porque para los que vivían ahí era duro, pero ellos estaban contentos de vivir ahí. ¿Cuál era el problema? Que el ejército tenía que protegerlos. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Quién nos devuelve a los casi 1.000 soldados que se murieron ahora en estos casi 2 años? ¿Quién consuela a esas familias? Y nadie tiene el valor de reconocer que se equivocó y que ese camino no fue el correcto. Hay que buscar otros caminos. Yo no lo puedo decir, no soy especialista en eso, pero aquellos que estudian y aquellos que son especialistas tienen que escuchar y escuchar a los sabios, escuchar al Rebe. El Rebe permanentemente decía, no se puede devolver ni un palmo de Eretz Israel, pero no porque nosotros somos conquistadores y queremos mostrarle al mundo que somos fuertes, etc. No, nada que ver con eso, por una cuestión de seguridad. Y hoy, desgraciadamente, lo vemos claramente. No hay alguien que pueda decir que no es así. Pero como somos gente de fe, por sobre todas las cosas, y creemos en Hashem, estamos seguros que a pesar de todo, la Yeshua, la salvación va a venir, y antes que nos demos cuenta, antes que los políticos con los generales decidan tomar las decisiones que Dios quiera que sean las correctas, pero antes de eso, ya va a venir el Mashiach y vamos a estar todos Amén, juntos en amén, nuestra querida amén. tierra de Israel con el Bet HaMikdash en paz, una paz duradera con todos los pueblos del mundo.